para esta ponencia quisiera básicamente enfocarme en este tipo de choque generacional que se tiene por parte de la figura de uno de los intelectuales apristas más reconocidos, Luis Alberto Sánchez, con la generación de 900 durante lo que fue el Congreso Constituyente de 1931. Bueno, primero que todo, quiero enfocarme en la idea de que el objetivo de esta investigación trata de dar mayores luces respecto a la propia interacción del Sánchez con la generación de 900, pero enfocándome principalmente en la figura de Víctor Andrés Belaúnde, quien fue también miembro de esa generación y con el que va a tener las principales interacciones y debates a lo largo de ese periodo breve como parlamentario. Asimismo, entender de que el Congreso Constituyente es una oportunidad tanto para el aprismo como también para la generación de 900. La caída de Leguía instaura un proceso que permite formar una nueva Carta Magna y una nueva Constitución. En ese espacio entran nuevos grupos políticos, como el Partido Aprista, y también retorna a la generación de 900 del autoexilio que se habían impuesto luego de que Leguía realiza el golpe de Estado. Ahora, este nuevo espacio permite que estas dos generaciones interactúen y puedan debatir debatir políticamente para buscar un nuevo proyecto de nación. Las fuentes principales en las que yo me quiero centrar básicamente son los diarios de debate del Congreso Constituyente del 31, enfocado en este periodo breve que fue desde diciembre hasta enero del 32. Bueno, primero es importante conocer un poco a Luis Alberto Sánchez en esta época, ¿no? Hay que conocer un poco a nuestro propio intelectual que queremos analizar. Hay que tener en cuenta de que Sánchez no es esta visión de un aprista ortodoxo, sino que es alguien o un intelectual y político bastante matizado y que logra tener una gran diversidad de contactos. Si tomamos en cuenta sus escritos en su testimonio personal, él ha vivido la caída de Leguía de manera personal y muy de cerca, y con una gran diversidad de interacciones por parte de miembros del propio gobierno decadente, como también tuvo, digamos, este tipo de acercamientos con los intelectuales de su generación, quienes fueron, por ejemplo, los miembros de la generación del Centenario, y también con miembros de la generación anterior, como fue la generación de 900, como José de la Ribagüero y Osma. Tener en cuenta su testimonio personal nos da esta oportunidad para conocer un poco más su propia capacidad de acción, esas facetas de propia actividad política fuera del espacio intelectual que ellos, o que muchas veces nosotros buscamos, digamos, encasillar a muchas de estas figuras importantes de nuestra historia peruana. El caso más resaltante fue incluso cómo Luis Alberto Sánchez y José de la Ribagüero, con las entrevistas con Sánchez Cerro, logran tener un desdén compartido hacia su figura, pero hay una gran diversificación, y eso también podemos notarlo, en el tipo de viraje que cada uno va a tener a lo largo de lo que tiene que ver el desarrollo de la década de 1930. Y también los antecedentes para comprender a nuestro propio intelectual que queremos estudiar hoy, básicamente su propia participación en el conversatorio universitario, y también el desarrollo y el impacto que tuvo esas universidades populares en la década de 1910 y 1920. Respecto al contexto ideológico y al cambio generacional, hay que definir o al menos acercarnos un poco a qué tenemos por la generación de 900. Entendamos que básicamente hay una evolución del positivismo hacia posturas más espiritualistas, además de que se da este acercamiento a postulados mucho más cercanos al catolicismo, y con ello también a buscar afrontar el positivismo y el pragmatismo que consideraban que venían de una tendencia mucho más anglosajona, y con ello también una tendencia propia del capitalismo. También esta influencia propia del arianismo que busca que revaloricen este idealismo latinoamericano frente a lo que ya mencioné como expansionismo anglosajón, y también consolidar una salida no necesariamente revolucionaria. Más que todo podemos notar un tipo de propuestas reformistas ligadas a lo que podría decirse un tipo de paternalismo y elitismo, ligado a la idea de la regeneración como un tipo de vía para enderezar a la clase dirigente de una república o de un ideal de república aristocrática que pueda solucionar el problema de la identidad nacional, ya no tanto centrado en temas de crisis económicas o crisis políticas, sino que el tema de la crisis moral es el punto principal del cual esta propia generación va a querer criticar y también va a querer proponer soluciones. Su influencia es muy marcada por esta época, muy determinada por la república aristocrática y también por las tendencias de la bella época. Obviamente su origen es una corte más privilegiada y de clases altas, y su carrera política en ámbitos partidarios fue bastante breve, debido a sus choques con el civilismo, como podemos ver el frustrado proyecto que fue el Partido Nacional Democrático, y también esa dificultad que tuvieron para formar redes intelectuales fuertes.
siendo básicamente una característica propia de la generación arielista, digamos, para consolidar algún tipo de contacto fortalecido, sea por apoyo institucional o sea para, digamos, consolidar que haya un apoyo popular respecto a sus propuestas políticas o propuestas de cómo solucionar los problemas de las diferentes repúblicas en Latinoamérica, no solo en el Perú. Ahora, respecto a la generación de centenario, hay un cambio bastante notorio. Digamos, hay esa entrada a nuevas corrientes de pensamiento, más que todo el marxismo y el anarquismo, y también este contacto que tuvieron con las revoluciones, como fue la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Fueron momentos coyunturales en los cuales van a terminar impactando, y con ello también es importante resaltar el suceso de la reforma universitaria, que también lo va a terminar cohesionando en una generación nueva, y también con lo que podemos ver con el conversatorio universitario. Asimismo, se busca desarrollar este tipo de conexión entre los estudios con los cambios de la realidad. En este caso, formar una nueva generación de estudiantes que estén en búsqueda de transformar su propia realidad. Ya no tanto simplemente en encerrarse en un claustro académico, sino también pasar a la propia acción política para transformar los problemas y con ello conseguir soluciones. Entonces, tampoco podemos afirmar que son generaciones separadas y que no tuvieron casi nada de contacto, sino que son generaciones muy conectadas entre ellas. La generación del centenario fue, podríamos decir, alumna de los novecentistas, y claro, la idea es que ellos buscan, por así decirlo, construir su propio nombre en este contexto. Además, hay una influencia, van a tener una influencia notoria en la producción y la creación más bien de estos nuevos partidos de masas que surgirán a finales de los 20, como el Partido Aprista Peruano y el Partido Socialista, que pasará también posteriormente a ser el Partido Comunista. Bueno, ahora pasando ya a lo que tiene que ver el punto principal de la ponencia, que tiene que ver ese choque generacional, ya en esos discursos parlamentarios en el Congreso Constituyente de 1931, hay que tener dos puntos en claro. Hay dos puntos polémicas importantes. La primera, el tema del voto de los menores de edad. Su debate ubicado el 28 de diciembre de 1931. Aquí lo que podemos notar básicamente son propuestas la propuesta de Belaunde, ligada a concebir a los menores de edad como individuos fácilmente influenciables por partidos políticos demagógicos. El término demagogia va a ser importantísimo en el desarrollo de esos diferentes debates, no solo usado por Belaunde, sino también va a ser empleado por Sánchez, como veremos en las siguientes diapositivas. Y también el hecho de que Belaunde busca resaltar, otorgar este voto a este grupo juvenil, es un tipo de fenómeno que él considera que es propio de países marcados, repito, por la demagogia, pero también por el personalismo y la tiranía, que son aspectos que la propia generación del 900 va a criticar. Y citando sus palabras, él toma, por ejemplo, a las excepciones profundamente significativas como el facho y el soviet. En este caso, tomando en cuenta los dos fenómenos de la década del 30, que fue el fenómeno fascista y el fenómeno de la implantación de la Unión Soviética, pero los considera como antecedentes que no pueden convencernos, puesto que la idea es conservar ese ideal de la democracia. Asimismo, se menciona también un desarrollo de argumentación basada en las condiciones culturales e intelectuales de los propios jóvenes. En este caso, el criticar también a los propios partidos de masas que buscan abrazarlos o, atraerlos en la militancia sin estar preparados educativamente o culturalmente, como él menciona. La idea que él plantea, citándolo a él, que durante época, que la idea es que básicamente, citándolo a él, ¿qué es lo que quiero yo conseguir al negar el voto de los jóvenes de 18 a 24 años? Que durante esa época atiendan principalmente a su cultura, atiendan al cultivo de su vida anterior, para no caer bajo la acción de las maquinaciones políticas. La respuesta de Sánchez no se va a hacer esperar. De por sí, a un aspecto breve y una acotación, me estoy basando en fragmentaciones de los debates, puesto que en sí los debates son demasiado extensos y tienen muchos puntos, pero he tratado de tomar básicamente los puntos más relevantes, o al menos los argumentos principales de cada uno de sus declamaciones parlamentarias. Ahora, retornando al punto de Sánchez, básicamente lo que quiere destacar es que, si bien Belaunde también mencionaba de que este clamor por otorgar derecho de sufragio a los jóvenes era algo secundario, Sánchez menciona de que no es así, sino más bien de que las condiciones han cambiado. El joven ya no puede estar simplemente limitado al ámbito estudiantil o al ámbito educativo. Las condiciones han cambiado y ahora muchos de los jóvenes se dedican al trabajo. Además del contexto autoritario que se ha implantado ya con el ascenso del gobierno de Sánchez Cerro, hace básicamente, citándolo a él, si esas manifestaciones no se pueden realizar porque el gobierno los ha prohibido. Según
Es público y notorio cómo van a expresar su opinión los hombres de 18 y 21 años. Tendrán que expresarla por teléfono o por radio. Por la radio, pero la radio también está intervenida por el gobierno. O sea, hay un proceso también de censura y, digamos, de limitación a que uno pueda estar consciente de qué tanto o que la importancia también de otorgar derecho a los jóvenes. Y también se busca destacar esta necesidad de la propia politización, o lo que Belaúnde denomina de manera, de manera ofensiva o buscando ofender a esas tendencias políticas de politicismo. Sánchez menciona básicamente de que entonces sí, la juventud sabe de política, entonces sí es la sagrada juventud, entonces sí se vocea el derecho de la juventud. El politicismo no es una enfermedad, sino una consecuencia de la época. A este fenómeno nadie se puede sustraer. Estamos en una época política, lo repito una vez más. O sea, hay un cambio respecto al interés que pueden desarrollar los propios jóvenes en su condición laboral y en estar en contacto con su propia realidad, en contacto con grupos sindicales, y con grupos políticos, como fue el Partido Aprista, que motiva a que intenten, digamos, entrar en política, y con ello la condición laboral, también influenciado un poco con las posturas marxistas, que él también va a apreciar mucho, pero no lo puede poner aquí, va a plantear básicamente de que los jóvenes en condiciones de trabajadores deben votar, puesto que tienen un contacto con la propia realidad politizada. Respecto al voto de las mujeres, ubicado en el 4 de enero al 32, Belaúnde va a destacar argumentos un poco similares que podemos ver en la dinámica anterior, pero ahora de manera invertida. Belaúnde menciona de que las mujeres tienen esa condición de superioridad ética y moral en base a aspectos religiosos. En este caso, entender de que son mujeres que están ubicadas o que deben estar ubicadas fuera de estas 13 miserias de la política, pero también mencionar de que tienen esta propia capacidad de ventaja respecto al politicismo a comparación de los varones menores de edad. Por así decirlo, hay, digamos, esta intención de concebir incluso al hogar como un espacio seguro para evitar que las mujeres se politicen o caigan en el fenómeno que los varones menores de edad, que ahora están en partidos políticos, digamos, tienen esa oportunidad para evitar caer en ello. Citándolo él, si se me reprochara el que no tema extender a las mujeres el politicismo, que no he querido extender a los menores, diré que el politicismo en el Perú está limitado al taller y a la escuela y no ha llegado felizmente al hogar. En este caso se entiende que el espacio hogareño es el refugio o un tipo de bastión en el cual las mujeres, bajo su visión, utilizan o pueden emplearla para culturizarse y encajar mucho más con este ideal de ciudadanos imbuidos en la inteligencia y también en base al conocimiento y a la intelectualidad. Pero claro, eso también puede llevar incluso a debate respecto a qué tipo de mujeres se refería Belaúnde. No hay, digamos, por así decirlo, un discurso claramente enfocado en reconocer, capaz, no necesariamente en actitudes feministas, pero también hay, digamos, una entrada, o al menos respecto a que puedo considerar un aspecto ligado a la historia de género que puede profundizarse más a largo plazo, pero no en esta oportunidad, desgraciadamente. Respecto a la respuesta de Sánchez, en este caso he decidido tomar también el aporte de Arturo Sabroso, pero ya de manera breve para sintetizar. Básicamente el punto que quieren plantear tanto Sánchez como Arturo Sabroso en este punto como respuesta a lo planteado por Belaúnde, es reconocer que la lucha socialista es una lucha por la humanidad y con ello también arrastra una lucha para liberar a las mujeres, y también criticar un poco estas posturas cristianas que tiene Belaúnde para justificar la situación de las propias mujeres, digamos, en salvaguarda del fenómeno del politicismo. Citándolo él, contrastando con la acción liberatoria del socialismo que con Cristo levanta el espíritu vencido de María Magdalena, es importante no olvidar de dónde parte el rebajamiento moral de la mujer y quiénes son hasta que hoy los que sujetan sus ligaduras. Ahora, si bien hay, digamos, esa negación al voto de la mujer, es más que todo una negación al voto irrestrictivo de la mujer, por así decirlo. Se busca básicamente resaltar esta poca experiencia organizativa y, digamos, señalar que no están preparadas o no tienen, digamos, ese tipo de antecedente de organización política. Obviamente es un argumento jerarquizante. Digamos, ambos tienen una posición crítica respecto a la posición de la mujer, uno limitándola al espacio del hogar y otro limitándola en temas de que no hay una experiencia partidaria o política propiamente dicha. En el caso de Sánchez también se prosigue también a distinguir, por así decirlo,
criticar un poco de estos planteamientos de Belaunde al voto restrictivo. Por eso que él señala que también se busca dar votación a las mujeres que bajo la visión del APRA o no encajan, digamos, en esas figuras económicamente de autonomía política, sino que son individuos parasitarios, por así decirlo, en este caso mujeres que él considera de alta sociedad, y también señalar de que una crítica un poco a lo que tiene que ver las propias argumentaciones de Belaunde. Digamos, hay una diversidad y hay un punto interesante respecto a cómo cada uno busca argumentar. Mientras Belaunde se basa básicamente en un tipo de ideas propias de él como intelectual, Sánchez busca tomar mucho lo que tiene que ver con o afirma tomar mucho de los hechos y también de la validación que tiene que ver con su propia argumentación y coordinación como partido. De manera de conclusiones, básicamente lo que se ha querido proponer a lo largo de esta ponencia es básicamente entender que el Congreso Constituyente se configuró como un espacio para el debate y la lucha política, pero es posible destacar que hay una diversidad de interacciones. Para el caso de Sánchez y Belaunde, si bien hay tensiones fuertes respecto a cómo quieren interactuar a los diversos temas, es más un tipo de debate. Ambos compartieron espacios en la universidad, Belaunde como profesor de Sánchez, y también eso conlleva a que podemos contrastar esta diversidad de choques. Caso contrario, como podemos ver incluso los choques que pudo tener Seoane con Luis Alberto Flores, que sí eran básicamente momentos de lucha política e incluso de criminalización mutua. Para el caso de Belaunde y Sánchez, este tipo de fenómenos no ocurren. Asimismo, tanto para Sánchez como para Belaunde existe un desarrollo similar en su argumentación respecto a los dos puntos de debate. De un modo u otro, ambos optaron por una idea de jerarquización y poca preparación de los grupos que deberían ser integrados en la población partícipe en las elecciones peruanas, y también entender la potencialidad que tienen los diarios de debates. Básicamente nos permiten incluso reconocer nuevos espacios para estudiar las interacciones entre los diferentes actores políticos. Y también recordar que son actores políticos, no solo meros pilares de intelectualidad o de política. Interactúan y son personas como en la actualidad y tienen, digamos, esos puntos de choque y de roce. Entonces, digamos, no podemos simplemente limitarnos a las figuras ilustres, sino que también podemos conocer respecto a nuevos políticos cuya voz fue soslayada con el pasar de los años. Hay una diversidad de apristas que también, a la par que Sánchez, han declamado bastante y han debatido con la generación de 900, como vemos en el caso de Arturo Sabroso, Cox, Heisen, y digamos, hay una gran diversidad de militantes apristas que están a la espera de ser estudiados e incluso también conocer su propia interacción con la configuración e ideas del partido aprista. Esa sería mi bibliografía, un poco humilde básicamente, un poco breve, y eso es todo. Muchas gracias. Y como parte que fui de la comisión organizadora de este coloquio, antes quiero agradecer a los colegas que desde el año pasado estuvimos reuniéndonos para hacer realidad este evento. Rolando Rojas del IEP, Emilio Candela del IRA, Antonio Zapata de la Católica, Irene Fabier de IFEA, Augusto Ruiz Ceballos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y por San Marcos participamos Mario Mesa, Ivette Arias y quien habla. Asimismo, agradecer a quienes se inscribieron, prepararon y presentaron sus ponencias, así como a los que están asistiendo a estas mesas. En mi caso, preparé esta ponencia titulada Pensar y Representar, Luis Alberto Sánchez, rector de San Marcos y presidente del Senado en 1966. Este personaje es recordado por ser un escritor muy productivo, político e intelectual. Fue 3 veces rector de San Marcos, docente en dicha casa de estudios, 2 veces presidente del Senado y varias veces representante en el Parlamento, tanto como diputado como senador. Consideramos que un hito importante de su vida fue la experiencia de compartir en 1966 su actividad como rector de San Marcos y la presidencia del Senado de la República, tareas de enorme responsabilidad en el campo político y en el campo de la gestión académica. Nuestra hipótesis de trabajo es que tuvo la oportunidad de marcar la diferencia en la gestión de ambas entidades a través del fortalecimiento de la comunicación con informes periódicos a los medios de comunicación y promoviendo el pluralismo. Para ello, hemos consultado como fuentes principales los diarios de los debates del Senado de la República, así como las memorias de rector. Dichas fuentes fueron complementadas con documentos en los archivos del Congreso y de San Marcos, las propias obras de Sánchez
especialmente los volúmenes correspondientes a testimonio personal. Esta ponencia está organizada en dos partes, la primera sobre la Universidad de San Marcos y su experiencia como rector en 1966 y la segunda sobre el Congreso de la República y su experiencia como presidente del Senado en 1966. A su vez, hay unos subacápites, no sé si me alcanzará el tiempo, pero lo he organizado así: identificar su experiencia como rector en las 3 oportunidades y desarrollar la de rector del 66 como rector y senador a la vez, y la trayectoria política en el Congreso a través de su experiencia como diputado, como senador varias veces, y allí profundizar un poquito su experiencia como presidente del Senado también en el año 66 y la labor parlamentaria que llevó en ese mismo año. Y finalmente abordaré las conclusiones. La trayectoria en San Marcos. Lo primero es mostrar una línea de tiempo de los hitos principales de su trayectoria en San Marcos. De esa, la importante, la que estoy destacando en esta ponencia, es la de su elección como rector. Sin embargo, si miramos su experiencia o damos un recorrido breve por sus experiencias como rector, tanto la primera en 1946 al 48, él señala en su testimonio personal que cuando es elegido y recibe la votación, tenía 45 años y para él fue su mejor galardón, su más limpia y enorgullecedora presea. Pudo ceñir la insignia de rector parodiando, y dijo así: hoy la he visto, parodiando a Becker, hoy la he visto y la he tocado, ¿no? Hoy creo en Dios. A su vez, Sosa señala que para Sánchez la universidad bajo su rectorado no sería prebenda, trinchera ni botín de nadie. Durante su rectorado se establecieron 3 nuevas facultades, nuevos departamentos e institutos como los de Geografía, Periodismo, Estudios Especiales, Extensión Cultural. Se inició en el servicio del comedor universitario, entre otras medidas, y trató igualmente de conseguir la expropiación para un terreno para la ciudad universitaria y fondos para su construcción. Asimismo, 1 hora diaria durante todo ese año tuvo la oportunidad de él contar en Radio Nacional la palabra de algún profesor, algún artista o escritor, lo que permitió que San Marcos salga de sus aulas y se proyecte a la sociedad, y eso generó un espacio de visibilidad de la universidad y de reconciliación con la sociedad, como había pasado en 1919, producto del periodo de la Reforma. Con el golpe de Estado del 48 fue desterrado, por lo que tuvo que organizar su vida fuera del país y encontró en las universidades de la región una cálida acogida. Fue así como en 1949 escribió La Universidad Latinoamericana, a propósito del primer Congreso de Universidades Latinoamericanas. Y en dicha obra propone un tipo de universidad distinta al modelo clásico de París, de Bolonia y de Salamanca, producto de la revisión de sus leyes, su contexto y trayectoria, las que resume en varias características, y quiero destacar solo algunas. Él planteaba que la Universidad Latinoamericana tiende no solo a formar profesionales e investigadores y a conservar, aumentar y enseñar y propagar los conocimientos humanos en todos los campos, sino que fundamentalmente pretende servir a su pueblo y al Estado. Después, otra característica de él, de la Universidad Latinoamericana, es que es mirada con indiferencia, si no enemistad, por las clases adineradas que rara vez le prestan su concurso económico. Y además, en otra característica de la Universidad Latinoamericana, señala que es vista con recelo, si no oposición, por los regímenes políticos en general, especialmente los dictatoriales o de cepa oligárquica. Por lo mismo, ella es naturalmente rebelde. Y además dice que la Universidad Latinoamericana practica aún el sistema de enseñanza teórica clásica con escasa o poca aplicación práctica. Entonces, lo que él hace allí es justamente identificar un modelo de universidad propia de la región que tiene desde una mirada de pensamiento crítico un aporte y también una crítica o una autocrítica sobre lo que hay que hacer con la universidad. Al año siguiente sigue con esta experiencia de reflexión en torno a la universidad y publica La universidad no es una isla,
en la revista Universidades y que luego circulará como separata. En dicho trabajo analiza el tema de la autonomía universitaria, que es otro punto bien importante cuando uno habla de la universidad, tal como es percibida por distintos grupos, algunos como un privilegio que le permite actuar al margen de la ley y la justicia y otros sustentando dicha autonomía en el aspecto económico. Para nuestro personaje, Luis Alberto Sánchez, ambas posturas van a ser, y cito, tenazas que trituran a la universidad, porque son las versiones totalmente polarizadas. Y a partir de allí, él va a desarrollar sus argumentos sobre lo que debe entenderse bajo el concepto de autonomía universitaria. En síntesis, esta primera experiencia como rector de San Marcos le permite reflexionar, comparar y analizar a San Marcos con las universidades peruanas y con las universidades de la región, proponiendo así un nuevo modelo universitario propio. Su experiencia como rector del 61 al 63, aquí las circunstancias van a ser distintas a su primera experiencia. Va a tener que enfrentar al poco tiempo de su elección la renuncia masiva de 450 catedráticos de medicina, pero restituyó rápidamente esa misma facultad de San Fernando. Impulsó la construcción de la ciudad universitaria, a donde trasladó las facultades de letras y de educación, no sin rechazos y críticas. Esta ciudad universitaria fue inaugurada el 17 de mayo de 1962 y él mismo dio una cátedra en sus aulas de letras sobre la literatura peruana. Cuenta en su testimonio personal que ese año dedicó la mayor parte de sus horas y días en San Marcos a la que llamaba mi novia. Más tarde sería su novia infiel. Tuvo que renunciar el 5 de septiembre de 1963, luego de ser elegido senador. Su obra bibliográfica, después de esta experiencia, siguió de alguna manera la pauta de su primer rectorado, porque publicó en 1962 La Universidad en América Latina y en 1963 El pecado de Olazábal. Respecto a su experiencia como rector en 1966 al 69, en esta tercera oportunidad llegó con menos ilusión, pero más pragmatismo. Había que actuar, reencaminar a pesar de los comentarios y las ingratitudes. Esta tarea compartida con la de senador fue indudablemente un gran reto por esa doble función, pero también por la complejidad de la realidad universitaria y de la política del país de entonces. Respecto a la complejidad de la realidad universitaria, sucedía que las obras en la ciudad universitaria no se habían logrado ejecutar conforme a lo programado y hubo mucho retraso. Además, la universidad estaba desfinanciada. Desde la perspectiva de Pablo Macera, la gestión de Sánchez puede resumirse en la democratización al ampliar vacantes para las clases medias y populares y en la internacionalización, pues diversos docentes visitantes de prestigio en el mundo circularon por las aulas sanmarquinas. La memoria que él presenta sobre su gestión destaca esas dificultades económicas, ya que durante todo el año 66 se habían congelado los saberes y se suspendieron las bonificaciones para el sector público, que afectó a docentes y trabajadores. A ello se sumó un sismo que ese año afectó al 25% de las instalaciones de la universidad y obligó a realizar trabajos de 3 facultades y trasladarlos a locales de emergencia y a varias oficinas administrativas. Asimismo, hubo de realizar reparaciones urgentes que implicaron gastos extraordinarios. Se puede apreciar, por lo tanto, que la universidad requería de nuevas fuentes de ingresos porque las habituales, el presupuesto público y los dosavos procedentes de los ministerios de Educación y de Hacienda, tenían enormes retrasos, lo que hacía que la universidad deba endeudarse con el Banco de la Nación. El contexto de la devaluación que vivía el país de entonces también afectó la economía de la universidad. En síntesis, la universidad perdió capacidad adquisitiva en un 40%. Otro aspecto que preocupaba a Luis Alberto Sánchez en esta tercera experiencia era la actitud de los estudiantes y la opinión pública que se estaba formando de manera adversa para con la universidad. Por eso se advierte en la memoria de gestión que frente a la encrucijada del gobierno universitario podrían desencadenarse cualquiera de los siguientes 3 escenarios. Una renuencia oficial a seguir ayudando a las universidades públicas. Segundo, una reducción del número de estas. O, tercera, un receso de alguna o intento de organizar las disposiciones legales que modifiquen la estructura de la universidad.
La memoria consultada desarrolla acápites muy interesantes sobre la inmunidad del claustro o autonomía de la universidad, así como el de la representación estudiantil. La primera como una garantía para evitar que la enseñanza universitaria y la vida de recogimiento y actividad intelectuales que ella demanda se vean distorsionados por la intromisión indeseable del poder político, lo que aclara que ello no significa impunidad para todo lo que ocurra dentro del recinto universitario. Este importante documento, la memoria a la que he consultado, termina con unas reflexiones sobre el contexto de la universidad. Muchas gracias. Sobre el contexto de la universidad en el año 66 y rememoró el papel de las reformas universitarias del 19, del 31 y 48. En ese sentido, definió a la reforma universitaria como un movimiento incesante para adaptar a la universidad tradicional a las exigencias de la ciencia y la sociedad contemporáneas. Por ello, apela a la necesaria reforma de la universidad acorde a los nuevos tiempos. Si revisamos los libros que escribió inmediatamente después de su experiencia como rector, podemos apreciar que sigue produciendo obra literaria, ya sea biografía novelada como El Doctor Océano, estudios sobre Don Pedro de Peralta y Barnuevo, y de crítica literaria como Valdelomar, fue un mal estudiante, y un poema inédito, o el ensayo Imagen del Perú, así como su autobiografía Testimonio Personal, que empieza a escribir años después. Pasando al segundo tema, aquí, si bien también tiene una trayectoria larguísima en el Congreso, no me voy a detener mucho en ello, solamente en la de presidente del Senado. Él va a ser presidente del Senado en 1966, como señalé, y las juntas preparatorias que se llevaron a cabo el 27 de julio van a tener 3 candidatos, Luis Alberto Sánchez, Francisco Secada y Jorge Diegues, uno del Partido Aprista y los otros 2 de la Alianza Acción Popular y Demócrata Cristiano. Sánchez va a obtener 24 votos y el segundo 10 y el último 1 voto. En su juramento va a agradecer el honor concedido y además señaló que había un deber nacional por cumplir debido a un conjunto de circunstancias que la historia había aglomerado en esos años. Su junta directiva estuvo planteada o integrada por él, del Partido Aprista, por Fernando Noriega Calmet, de la Unión Nacional Odriguista, por Carlos Schowing, también del Partido Aprista, por Teodoro Valareso, de la Unión Nacional Odriguista, Gustavo Lanata, del Partido Aprista, Alfredo González, de la Unión Nacional Odriguista, y Emilio Campo y José Ferreira, del Partido Aprista. A lo largo de las sesiones, él se va a caracterizar por apelar a la responsabilidad de los senadores para que asistan de manera puntual a las sesiones del Congreso, en que además tenían un tiempo muy pequeño o muy corto para que puedan revisar sus intervenciones y poder publicar oportunamente el diario de debates, y sobre todo que dictaminen con la celeridad del caso. Y además va a hacer una serie de informes televisivos presentando la producción de las legislaturas. Va a señalar que los senadores presentaron 190 proyectos, que se aprobaron un total de 330 leyes, de ellas 107 pertenecían al área de educación y se aprobaron 17 mociones de orden del día. Y en la sesión de clausura de la legislatura ordinaria se presentó una moción de orden del día que daba un voto de aplauso y de reconocimiento a la presidencia de Luis Alberto Sánchez y a su comisión directiva, y como respuesta a ese gesto, Sánchez señaló que su labor fue interpretar fielmente los sentimientos del país, así como hacer fácil, permanente y proficuo el diálogo de todas las banderías, de todos los grupos, de todos los matices. Todos han tenido la oportunidad de expresar libremente sus opiniones y se ha cumplido fielmente lo establecido por el reglamento. No me da tiempo para explicar un poco la labor parlamentaria de Luis Alberto Sánchez. Solo en ese año presentó varios proyectos de ley, varios pedidos, varias mociones de orden del día, tanto en la legislatura ordinaria como en la extraordinaria. Y después, bueno, fue su experiencia como congresista en otros años. Fue senador, presidente del Senado también por segunda vez en el año 85. Para pasar a las conclusiones, puedo señalar que
Lo paradójico de la experiencia de Luis Alberto Sánchez como rector durante 3 oportunidades es que nunca pudo culminar el mandato de ninguna de ellas. En el primer caso debió permanecer hasta 1951 y sin embargo concluyó en el 48. En el segundo caso debió ejercer hasta 1966, pero concluyó en el 63. Y en el tercer caso debió permanecer hasta el año 71, pero culminó en el 69. En total fueron 8 años que no pudo ejercer dicho cargo. Su tercera experiencia como rector lo hizo tomar conciencia que los cambios en el mundo y en el país eran inexorables y cada vez más veloces, por lo que reiteró los valores y principios de la reforma universitaria como la clave para transformar la universidad y por ende al país frente a los nuevos desafíos. Como presidente del Senado en 1966, se preocupó por hacer más eficiente la labor parlamentaria, que se debata de manera democrática respetando el pluralismo expresado en las posturas de las distintas bancadas. Como senador, destacó por cumplir sus funciones como iniciativa legislativa, fiscalización, deliberación y representación. Sus proyectos de ley estuvieron orientados al sector educación y fueron suscritos por sus correligionarios, pero también por otras bancadas como la Unión Nacional Odriguista y la Alianza Acción Popular Demócrata Cristiano. Los pedidos para canalizar las demandas de la población, la fiscalización ejercida a través de mociones de orden del día, solicitando información al Ejecutivo y la deliberación en sus muy importantes y eruditas intervenciones en el hemiciclo, dan cuenta de su trayectoria de representación en diputados y en el Senado, donde van a destacar los temas educativos y los intereses de San Marcos. En síntesis, fue un intelectual y político que pensó en lo estratégico, que es la educación para un país como el nuestro, especialmente la educación superior. Asumió cargos de gran responsabilidad que llevaban implícita labores de intensa gestión que asumió con compromiso y espíritu renovador, buscando ser eficiente y transparente al informar a la opinión pública a través de las memorias e informes que presentó periódicamente a la Asamblea Universitaria, al hemiciclo del Senado y a los medios de comunicación disponibles entonces como la radio y la televisión. Esas fueron las características que destacan cuando revisamos su labor en el rectorado en 3 oportunidades y en la presidencia del Senado en 2. A través de esta ponencia hemos podido demostrar nuestra hipótesis de trabajo en el sentido que Luis Alberto Sánchez tuvo la oportunidad de marcar la diferencia en la gestión de ambas entidades, en San Marcos y en el Senado, a través del fortalecimiento de la comunicación con la presentación de informes periódicos a los medios de comunicación y promoviendo el pluralismo. En ese sentido, y tal como él mismo se describió, fue un artesano en su labor intelectual y política, pensando la artesanía como la plantea Richard Sennett, de hacer bien el trabajo, ya sea mental o manual, por la simple satisfacción de hacerlas bien. Por lo tanto, para Luis Alberto Sánchez, pensar y representar fueron 2 caras de una misma moneda. Muchas gracias. Quiero agradecer a las instituciones que han organizado este coloquio, en particular a Antonio Zapata, que tuvo a bien, digamos, informarme sobre este evento y teniendo en cuenta que hace un tiempo estoy investigando en algunos intelectuales peruanos de la generación del centenario o del 900, ¿no? En este caso Luis Alberto Sánchez. He preparado un texto para leer, ojalá que no me demore mucho. Luis Alberto Sánchez, y lo he titulado La vida de las imágenes, filosofía, historia, biografía y cine. A ver, entre el filósofo y el poeta asoma una especie esquiva. No sabemos si son soñadores o realistas, y aunque prefieren la realidad a la ficción, la escritura termina, como cualquier actividad creadora, traicionando la propia realidad que quiere reflejar. En sus mejores expresiones, la suya es una escritura no menos productora de pensamiento o de sentimientos que la del arte o la de la filosofía. Lo supo Octavio Paz, que siendo poeta no quiso dejar de ser ensayista, y lo sabía el antiguo anónimo heleno o romano, porque no lo sabemos si era heleno o romano, llamado a veces Longino, quien desde el análisis de lo sublime pretendió desdoblar su objeto en su propia escritura sublime. El ensayista va hacia la literatura desde la filosofía y regresa a la filosofía desde la literatura. Es un ida y vuelta.
Las toca a ambas en un ida y vuelta vertiginoso que al final no está en ninguno de los dos polos. Es un acto de continua traición, ¿no? Quizás porque al escritor no satisface ya ninguna plenitud, ni la del concepto ni la del afecto. En cambio, produce ideas o esquemas conceptuales a través de un malabarismo de imágenes que son también pequeños frescos o murales gigantescos. Viaje fragmentario, inacabado, sin reconocimiento oficial de la ley, como el de los piratas, que no dejan de robar y moverse entre naves y puertos y que no reconocen más que su propio gobierno. Curiosa definición la del ensayista. Monstruo de múltiples cabezas, personifica una aventura que recorre los bordes de todas las disciplinas profesionales. Suele ser también un personaje molesto, sin la autoridad del intelectual puramente académico, sin la popularidad del hacedor de ficciones. Por ser algo de los dos, no es ninguno, y sin embargo persiste en una labor que, en medio de su propia indeterminación, pasa de un límite a otro, de la exterioridad a la interioridad, del documentalismo a la autobiografía, de la historia a la filosofía, de la crónica al diagnóstico espiritual, de la geografía a la sociología, de la antropología a la semiótica. Luis Alberto Sánchez fue ante todo un ensayista, y si su escritura se propuso algo fue dos cosas: hacer un diagnóstico de sí mismo y hacer un diagnóstico del mundo. Al hablar de un diagnóstico nos referimos a la identificación de problemas fundamentales. En ese propósito, el instrumento por excelencia fue un género que hasta cierto punto no dejó de reinventar una y otra vez: el retrato. Lo reinventó en la medida en que, con Sánchez, retratar es también historiar, biografiar. Retrato de un hombre, Inca Garcilaso, González Prada, Chocano, Valdelomar; retrato de una mujer, Micaela Villegas, Flora Tristán; retrato de un país, Perú, Chile, Guatemala, Estados Unidos. Alguien dijo Perú, retrato de un país adolescente, ¿no? Retrato de un continente, América Latina. Quizá el único retrato que le faltó hacer a Luis Alberto Sánchez fue un retrato mundial, pintura parcialmente hecha en sus ensayos que componen el inmenso cuaderno de bitácora. Eso sí, el retrato que no le faltó hacer fue el retrato de sí mismo, la escritura de su propia vida que consta en los 7 volúmenes de sus memorias tituladas Testimonio Personal, cuyo primer y segundo volumen considero yo personalmente obras maestras literarias. La indagación arqueológica de las imágenes, o un más allá de la filosofía. Si la obra de Sánchez es en sí misma inmensa, casi imposible de abarcar, lo que debería interesarnos es la búsqueda que la anima, el objetivo profundo que persigue con la suma de sus libros. Surge la pregunta: ¿qué es lo que está detrás de esa empresa aparentemente inacible y descomunal? Lejos de una simplista pregunta por la identidad de lo nacional, lo que anima la escritura de Sánchez es, creo yo, la pesquisa por el decurso, el derrotero, el devenir, la aventura espiritual de una cultura, de un pueblo, del Perú en un inicio y de América Latina o de América como meta final de la pesquisa. Ya veremos a qué nos referimos con esa palabra ya pasada de moda, espiritual. Lo importante es saber que no se trata de buscar una esencia de lo nacional, porque para un pensador de base bergsoniana por Henry Bergson, un filósofo que leyó mucho Sánchez, para un pensador de base bergsoniana nunca habrán ni deberían haber esencias o esencialismos a los cuales aferrarse. En ese sentido se explican sus reparos por igual, tanto respecto al indigenismo como del criollismo. Solo habría devenires singulares. La vida se convierte en un decurso, en una incógnita a ser auscultada, algo más parecido a una novela o una película. En ese sentido también podemos decir que las cualidades diferenciadoras de la cultura, o como preferiríamos llamarla, de la novela peruana, respecto a otras novelas, será un resultante de su estudio como viaje siempre inacabado. Como bien dice Sánchez en las entrevistas que ya en su vejez tiene con José Miguel Oviedo, lo que prima en su metodología no es el fetiche de la identidad, sino la genealogía o arqueología de la inteligencia. En efecto, leyendo el libro Conversaciones, editado por Moscazul en 1975, me llamó la atención una declaración de Sánchez que dice así textualmente: todas las historias del Perú han sido historias de las guerras civiles, historias de algunos conceptos económicos, etc., y no se ha historiado nunca la inteligencia. Eso lo decía Sánchez a propósito de su célebre La literatura peruana, su libro La literatura peruana, cuya primera edición es del 28, con varias ediciones
cada vez corregidas y ampliadas, y que tuvo como subtítulo de su última edición Derrotero para una historia cultural del Perú. Sin embargo, no debemos olvidar que antes de llamarse Derrotero para una historia cultural del Perú, el subtítulo recibió un nombre diferente, donde se cambiaba una palabra en la misma frase. En efecto, en la primera edición de 1928 se denominó Derrotero para una historia espiritual del Perú. Tenemos que hacernos entonces la pregunta, ¿por qué historia espiritual? ¿Hablamos de un Sánchez espiritualista? ¿En qué sentido espiritualista? Recordemos que en su juventud y como alumno formado en la etapa filosófica de la Facultad de Letras de San Marcos, donde tuvo como maestros a Javier Prado, Alejandro Deusto, Mariano Iberico, etc., etapa fuertemente dominada por el espiritualismo de Henri Bergson, Sánchez, y más aún que otros compañeros como Basadre o Porras, estaba fuertemente marcado por una metafísica bergsoniana que tuvo a los temas de la duré, la duración, la vida como creación de la nuevo, acuérdense el libro La evolución creadora, que también leyó Mariátegui, y la vida como mare magnum de imágenes, esto lo digo por el libro Materia y Memoria, tuvo en esos libros a sus principales núcleos conceptuales, esta generación, ¿no? Sin embargo, el tipo de filósofo, el tipo de pensador que surgía con Sánchez no era el de un teórico o metafísico puro, como Bergson, Deusto o Iberico. Sánchez se configuraba más bien como un tipo de filósofo más contemporáneo, más cerca de la semiótica, de ser un pensador de los signos y de sus concreciones históricas. Podríamos ubicar a Sánchez en ese sentido en la familia de pensadores como Walter Benjamin en Europa o Octavio Paz y Alfonso Reyes en México. Es decir, en la estela de ensayistas más que de tratadistas, en la estela de historiadores de la cultura y de las ideas, de genealogistas del pensamiento americano, de antropólogos y biógrafos en los que se cruza la mirada problematizadora y el retrato crítico. Ahora bien, debemos volver a la inquietud inicial de Sánchez y su enunciado, cito, no se ha historiado la inteligencia. Ese enunciado es importante porque nos hace preguntarnos qué está entendiendo Sánchez aquí con la palabra inteligencia. Pues bien, no ciertamente la inteligencia práctica o lógica, no está hablando tampoco de una inteligencia abstracta. Sánchez está hablando de una inteligencia como pensamiento creador, que es lo que a inicios del siglo XX podríamos llamar espíritu. En ese sentido, Sánchez tampoco se está refiriendo a una historia de las mentalidades en un sentido meramente sociológico. Cuando Sánchez escribe Los poetas de la Revolución y el otro libro, Los poetas de la colonia, que fueron sus primeros libros, como sus primeros ejercicios de arqueología crítica de la literatura peruana, él estaba queriendo historiar la inteligencia en el sentido de estudiar con lupa la medida o valor del pensamiento estético o poético de los peruanos en una determinada época de su historia. La pregunta es, en el fondo, ¿somos los peruanos capaces de crear, capaces de pensar? ¿No? Entendiendo que el pensamiento no solamente podemos definirlo como un pensamiento conceptual, ¿no? Vallejo, cuando escribe Los Heraldos Negros, está pensando, hay pensamiento ahí. Ese es el pensamiento que quiere historiar casi como un genealogista, un genetista, Sánchez, ¿no? Sánchez estudia las particularidades de esas nuevas imágenes literarias peruanas y latinoamericanas para evaluar la novedad que significan y meditar sobre los problemas humanos que formulan y la belleza que dan a ver. La inteligencia es, en ese sentido, pensamiento creador, agregado de visiones no ordinarias, de sensaciones y afectos que se formulan con una sintaxis y unos tropos que escapan al lenguaje común, porque se trata de crear, ¿no? Para Sánchez se trata de estudiar además el medio social y cultural en el que se puede distinguir la creación de estas nuevas formas de pensamiento peruanas. Sánchez como iniciador de una crítica decolonial. Ya instalados en este punto tenemos que quedar en que no solo se piensa por conceptos, sino también por las imágenes del arte y la literatura. Historiar esas formas de pensamiento viene a ser otro tipo de indagación filosófica, diferente a la que se aboca a solo pensar el clásico tema del ser. Ahora bien, una cosa es historiar el pensamiento europeo y otra cosa es historiar el pensamiento latinoamericano, ¿no? Hay una gran diferencia. Para esto hay que pensar en que a inicios del siglo XX la pregunta por el pensamiento latinoamericano era la más de las veces una pregunta, si no absurda, irrisoria. Es por eso que la empresa de Sánchez, la de hacer la genealogía del pensamiento peruano y latinoamericano a través del estudio de las creaciones literarias y los medios sociales en que surgen, creaciones que abarcan también el ensayo y el tratado filosófico, ¿no? Dentro del concepto de literatura, esta búsqueda se vuelve una tarea desafiante de cara al fuertísimo colonialismo, a la fuerte mentalidad colonial de la época. La empresa de Sánchez se enfrentaba a una pregunta algo brutal, vista desde la perspectiva actual, pero bastante normalizada a inicio del siglo XX.
¿por qué historiar una supuesta inteligencia latinoamericana o peruana si para la mayoría lo más probable era que esa inteligencia no existiera? Esa es una pregunta que incluso hoy en día habría que hacerle en algunos círculos académicos, ¿no? Eurocéntricos. O sea, el peruano piensa, ¿no? El latinoamericano piensa, o todo es una historia contada por Europa, una historia intelectual europea que se entiende como occidental, ¿no? O sea, ese tema de colonial no ha terminado, creo yo, ¿no? Hay que recordar que el precedente del trabajo de Sánchez era el libro o la tesis El carácter de la literatura en el Perú independiente de 1905 de Ribagüero, tesis universitaria que todavía consideraba la literatura peruana como un anexo de la literatura española y que por eso mismo no incluía la literatura quechua o, entre comillas, inca en su historia. Por otro lado, como bien ha explicado Alexis Iparraguirre en su tesis doctoral reciente del 2000, hace pocos años, titulada La literatura al gobierno, Ribagüero y Luis Alberto Sánchez en la modernización civilista, la monografía de Ribagüero se proponía desde una óptica positivista todavía, porque es una tesis de 1905, como una forma de perfilar el carácter de la psicología nacional y al mismo tiempo sentar las críticas que, desde un paradigma europeo y clásico de templanza, fuerza y equilibrio, permitían la reforma de ese carácter peruano, algo derruido, según el autor Ribagüero, con la mira en la construcción de un país más moderno y próspero. A diferencia de Ribagüero, Sánchez, ya desde su temprana tesis de bachillerato en 1920 titulada La literatura peruana, capítulo de un ensayo preliminar, cambia la perspectiva y la metodología, cambia el enfoque. Ya no se trata de reformar una psique maltrecha peruana desde el modelo clásico europeo como en Ribagüero. Con Sánchez se trata de la pregunta por la creación original, sin importar la envergadura de la obra. A Sánchez lo que le interesa es en qué medida la creación literaria deja de ser una mera imitación laboriosa de la literatura española y pasa a ser un esfuerzo de creación auténtica, mediada por un afecto propio que se reafirma en su diferencia. El sentimiento nacional, el interés por el medio nacional y el paisaje peruano, y sobre todo la fundamental incorporación de un canon literario quechua o inca, pasan a primer plano. La dimensión histórica prehispánica pasa a incorporarse en la historia del pensamiento peruano. Sánchez abre así, desde el estudio genealógico, sin cortapisas hispanistas, las puertas a la concepción del Perú como un país multilingüe, cuya historia espiritual también se ha transmitido desde los idiomas originarios andinos y cuyos mitos, cosmovisiones, leyendas, fabulaciones quechuas y aymaras forjan nuestro pensamiento y nuestros afectos, nos forjan a nosotros mismos. Giro biográfico de la historia, describir la vida como serie de imágenes. Actualmente vivimos un giro biográfico de la historia. Apagados definitivamente los últimos fogonazos estructuralistas, ya hace un tiempo los europeos volvieron a mirar a la biografía como género aún por explorar para la historia y el pensamiento, y también los latinoamericanos. El francés François Dos es en ese sentido uno de los historiadores que se han ocupado más de la biografía como teoría y como práctica en años recientes. Y podríamos decir que Luis Alberto Sánchez supo ver bien, antes que François Dos y antes que muchos otros, que la biografía en sus múltiples formas de investigación y estudio, como biografía documental, biografía novelada, novela biográfica, era una práctica histórica y filosófica aún por explorarse y que no tenía menos mérito o menos profundidad que cualquier otra. Muy equivocados están los que creen que la biografía es un género menor. Quizá ya pocos pueden creer eso. Para rastrear el tema en la obra de Sánchez sería bueno volver sobre un libro fundamental de Sánchez, algo que supo ver muy bien Jorge Puccinelli en el prólogo que hizo para la antología de nuestro autor titulada Pasos de un peregrino, son errante del 68, cuando señalaba al libro Panorama de la literatura actual, cuya primera edición es de 1933, como un título clave. Y de hecho, cuando lo leemos, no podemos dejar de advertir a un pensador que decidió elaborar su síntesis crítica de las vanguardias de inicio del siglo XX, donde además se señala a la novela biográfica como una nueva forma literaria, la misma que sintonizaba con esa eclosión creativa que significaron los años 10, 20, 30 en Europa como en América. El gusto de Sánchez por la biografía lo sitúa en ese punto exacto de equilibrio entre el artista y el historiador. Eso explica también que muchas veces se sospeche de la categoría de historiador de Sánchez. Claro que estas son sospechas decimonónicas, por positivistas. Para Sánchez, la categoría máxima a la que podía llegar el historiador era la de biógrafo, siendo, de acuerdo a su criterio, el género más difícil. Hacer novela biográfica o biografía documental era, para él, el reto máximo porque suponía revivir la historia desde el experimento mental de situarse en ella, una vez agotada la documentación y la investigación. Como dice Sánchez textualmente en ese libro, específicamente hablando de la novela biográfica, y lo cito,
El biógrafo debe agotar la documentación para olvidarla en el momento de producir, situándose él personalmente en el papel del personaje y haciendo hablar como él mismo hubiera hablado en semejantes circunstancias con idéntica ascendencia y en un medio igual. Con esos sencillos preceptos surge la biografía actual, que es más novela que historia. Y por eso mismo es mucho más historia que la llamada historia, dice Sánchez, ¿no? Todo este excurso sobre la biografía nos lleva también al tema de ver la obra de Sánchez como una obra unitaria, donde todos sus libros se comunican en una red vivificante de una gran historia panorámica. Me explico. Sánchez comprendió que la historia intelectual y pasional del Perú no solo debía contarse e interpretarse sumariamente a la manera de suma de acuarelas o frescos, sino que debía encarnarse en sus propios personajes, que, de acuerdo a la mirada del biografista, tienen tanto de ordinarios como de extraordinarios, lo que no es más que la fórmula para delinear una vida única. Para Sánchez, la historia del futuro, ¿no? La historia que se tiene que hacer en el futuro, es la que se encarna en sus personajes a través de novelas biográficas o biografías documentales. Las imágenes de la historia cobran vida. O sea, Sánchez era un vitalista, ¿no? Hay aquí un vitalismo histórico que no por vital es menos crítico. Imagen viva y profundidad crítica se alimentan la una a la otra en una historia que solo puede estar viva si los seres históricos cobran vida en las biografías históricas o en las novelas biográficas. En ese sentido, la apuesta de Sánchez es por una imagen viva de la historia o, con otras palabras, por una creación histórica y a la vez artística. Lo que él quería era darle más vida a la historia, que no sea un género muerto, ¿no? En tanto es un género, es contar el pasado, ¿no? Había que hacerlo vivir al pasado, ¿no? Por eso, por ese vitalismo, es su interés en la biografía. Una paradoja o ironía interesante es que en la elección de los personajes a ser biografiados por Sánchez, por lo menos en sus trabajos más ambiciosos, haya elegido a escritores, poetas, como Prada, Chocano, Valdelomar, Flora Tristán, o si no escritores, por lo menos artistas como Micaela Villegas, ¿no? La Perricholi. Es interesante también que en su etapa ya crepuscular y tardía, Sánchez haya elegido a un personaje que de derecho no era artista, aunque a los ojos de Sánchez fue artista de hecho, un artista de la vida. Rigoletto el Sigiloso, un libro que a mí me gusta mucho además, que lo publicó en el 87, ¿no? ¿Quién era este? Era un inquieto y perenne conspirador y testigo de las primeras décadas del siglo XX, representante del merodeador de la Belle Époque, cuyo misterioso e irrisorio oficio, inadvertido para la historia, pero traviesamente incorporado en la historia por Sánchez, solo fue el de ser comparsa y diletante de los sinuosos y rimbombantes episodios de la vida pública limeña. Y es que aquí hay otro punto que me gustaría destacar de Sánchez. Conforme fue pasando el tiempo y envejecía, sus prácticas históricas no encontraron satisfacción con la biografía de algunos personajes. Sánchez, animado por esa búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Como con ecos de Proust, que fue la redacción de sus memorias, donde decidió reflexionar sobre el personaje íntimo que fue él mismo en el pasado, también ensayó una serie de pequeñas novelas, como la titulada Los Señores, Los Burgueses, etcétera, donde volvían a aparecer sus personajes biografiados, pero ahora como personajes secundarios, para narrar la historia del siglo XX. Sánchez hacía así, con la red de todos sus libros escenificados en el siglo XX, una especie de hipernovela. La historia novelada o ficcionada, ya no solo la biografía novelada, se convertía en una nueva forma de darle vida a la historia y a la vez de volver al pasado. Ya no se trataba de encarnar a un personaje, sino de volver a mirar el pasado desde un relato coral y que se interconectaba con los otros libros. Bueno, me faltaba una página para hablar del tema del cine, porque ese es un tema que nadie ha tocado sobre Sánchez, y la relación con la historia de la literatura, pero no sé si sí, ¿no? Dejamos ahí entonces. Mi ponencia es sobre Antenor Orrego, que es un filósofo vinculado ciertamente al aprismo, pero quiero destacar algunos puntos que también le dan su singularidad. Esta es una ponencia que forma parte de un proyecto de investigación doctoral que estoy haciendo sobre el filósofo norteño. He preparado un texto también para tratar de ordenar y dar algunas ideas más claras. La vida de Antenor Orrego ha sido presentada de manera parcial. Se conoce sobre su nacimiento en la hacienda de Montán en 1892, pero casi nada de su infancia, excepto por su paso en el Colegio Seminario San Carlos y la anécdota de una pelea infantil con Aya de la Torre.
Sin embargo, sobre su traslado de Montán, Cajamarca, Mansiche, Trujillo se sabe muy poco. Ciro Alegría menciona que tras la venta de la hacienda, Orrego heredó la casa de Mansiche, donde vivía con su primo Julio Gálvez y esporádicamente con César Vallejo. Según Alegría, cito, los atendía haciendo de cocinero un sirviente indio que les quedaba de sus tiempos de hijos de hacendados de Chota. Cierro cita. A los 19 años, Antenor Orrego envió su poema modernista titulado Belleza Soberana, junto con una carta a la revista Variedades. La respuesta que recibió Clemente Palma fue, como casi siempre, ácida. A nosotros, ¿qué nos importa eso? Luis Alberto Sánchez lo describe como pequeño, menudo, ojillos claros, calva ya considerable, nervioso y vibrante. Orrego representaba el concepto filosófico. Así también lo describe Orestes Romero. Bajo de estatura, ralos castaños, cabellos desafiando al viento, ojos diminutos y penetrantes, como si hablaran, labios apretados. También Germán Muñoz Puglicevich señala, es un hombre joven, bajo, delgado, sanguíneo y ágil, de voz entonada y rítmica que modula periodos cortos y precisos, frente despejada y amplia tirando la calvicie, facciones finas y bien proporcionadas, continente juvenil. Todo en él respira salud y fuerza, espontaneidad y frescuras, lejos de él la vanidad, la pose, la actitud del magíster, es parco en palabras, parsimonioso en pensamientos. Y es que, no obstante, señala, sigo con la cita de Germán Muñoz, es que no obstante su aspecto de muchacho prefiere la meditación a cualquier otra cosa. La vida de Orrego se puede resumir en una sola cosa, crear. Aunque hay más registros de su vida adulta, estos tampoco están exentos de lagunas. A continuación menciono brevemente 3 de ellas a modo de una antibiografía. Es decir, la narración de una vida que falta, de una vida por descubrirse, de una vida oscura. El primer apunte para la antibiografía de Orrego es su educación. Orrego fue un filósofo antiacademicista, influenciado por su particular versonismo antipositivista. Aunque no obtuvo un título universitario, completó sus estudios de jurisprudencia en la Universidad Nacional de Trujillo. Además, según diversos autores, también habría cursado estudios en la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima. Sin embargo, hay imprecisiones al respecto. La primera referencia a que Orrego concluyó sus estudios en San Marcos proviene de Luis Alberto Sánchez, en un perfil que para el periódico El Tiempo de Bogotá señala que Orrego terminó sus estudios en el 27, en esta casa de estudios. Luis Alba Castro, en su edición de las obras completas, retoma este apunte, también señalado por Chan Rodríguez, y que es replicado por otros autores como Flores Quelopana y el filósofo chileno Gonzalo Jara. Todos ellos afirman que Orrego finalizó sus estudios en San Marcos el 27. No obstante, este dato, tal como se menciona en la literatura, resulta dudoso cuando analizamos la documentación disponible. Primero, durante el 27, sus actividades incluyen la publicación de varios artículos en diversas revistas y periódicos fechados en Trujillo. Por ejemplo, en enero del 27 publica La Tradición y escribe una carta a Nixa, Nicanor de la Fuente. En febrero contribuye con Racionalismo y Revolución en la revista Mauta, mientras que en mayo publica Americanismo y Peronismo en la misma revista. Además, las cartas de compañeros cercanos señalan que en el 27 Orrego viajó a Lima en tren desde Trujillo, pero en un contexto de vigilancia política, a lo que hace poco probable que estuviera dedicado a los estudios formales en la capital ese año. A esto se suma el dato aportado por Chan Rodríguez, quien indica que por orden del prefecto, Orrego y Espelucín fueron trasladados a Lima, donde fueron apresados brevemente. Una carta del 8 de agosto de ese año menciona que si bien están libres, seguían bajo la disposición del ministro de Gobierno, lo que indica un ambiente poco propiciable para la vida académica. No se sabe nada del paso de Orrego por San Marcos, qué materias llevó ni quiénes fueron sus profesores. El segundo apunte antibiográfico relevante es la estancia de Orrego en la prisión. Orrego fue un filósofo perseguido, a menudo dado por muerto, e incluso fue disparado 7 veces, como él confirma, él declara, por la policía mientras se encontraba en su lecho, durante las reposiciones bajo los gobiernos de Sánchez Cerro, Odría y Leguía. A pesar de la importancia de este hecho, los detalles sobre sus periodos de encarcelamiento son imprecisos. Chan Rodríguez, Hugo Ballenas, Flores Quelopana, Luis Alba Castro y Elmer Rodríguez Robles Ortiz son quienes han investigado más a fondo en las estancias en la cárcel. Todos coinciden en que Orrego estuvo preso en 7 ocasiones y que su primer encarcelamiento ocurrió en el 21, cuando apoyó desde el diario La Libertad las protestas contra las haciendas azucareras del Valle del Chicama.
Sin embargo, después de este primer evento, las fechas se vuelven muy confusas. Chan Rodríguez y Quelopana señalan que su segundo encarcelamiento fue en el 27, mientras que Robert Ortiz y Alba Castro lo sitúan en el 28-29. Hugo Ballenas, en cambio, sugiere que el primer encarcelamiento empezó en el 32, pero Chan Rodríguez no menciona ese año, señalando en cambio el 31 y el 33, en concordancia con Robles Ortiz. Además, solo Chan Rodríguez y Robles Ortiz mencionan encarcelamientos en el 38 y 44, pero este último, y no el primero, quien afirma que Orrego sufrió otra prisión en el 49. Curiosamente, Chan Rodríguez no ofrece muchos detalles sobre la vida de Orrego en la prisión del 28 y el 56. Como se puede observar, hay una notable falta de precisión en las fechas de encarcelamientos, lo que deja este tema abierto para la búsqueda de archivo y oscurece más a nuestro filósofo. Tercer apunte antibiográfico es la relación de Orrego con el APRA, la cual suele tener dos interpretaciones. La primera es la que ofrece Chan Rodríguez, quien señala que tras la fundación del APRA en el 24, Orrego se adhiere al movimiento. Luis Alba Castro, en presentación de las obras completas, afirma que Orrego estuvo vinculado al APRA desde la fundación del 24 y se, cito, erigió como uno de los conductores más caracterizados. Esta interpretación es respaldada por Eudosio Rabines, quien sostiene, cito, Orrego iluminó a sí mismo los caminos y los primeros pasos de Víctor Raúl Aya de la Torre. No obstante, otros autores como Flores Quelopana afirman que Orrego se afilia formalmente al Partido del 31, tesis que coincide con la participación como representante de la región norte en la Junta de Gobierno presidida por David Samanez Ocampo. Mario Vergel también señala que Orrego se une al aprismo a principios del 30, junto a otros intelectuales como Luis Alberto Sánchez, siendo elegido diputado por Trujillo en el Congreso Constituyente del 31. Esta posición es corroborada por el historiador Percy Murillo, Garacochea. Desde nuestra perspectiva, aunque Orrego posee el carnet de aprista número 1, fechado en el 30, y lleva a cargo el secretario general del sector aprista norperuano, lo cual consta en el archivo Orrego, legado a la familia, esto no niega su influencia ideológica en Aya la Torre durante la época del 20. Como señala Sánchez, el grupo norte, Valderrama, Orrego, Vallejo y Garrido, eran los mayores, mientras que Espelucín, Sandoval y Aya eran algo menores. Su convivencia fue continua, ya que ambos compartieron su formación en el Colegio Seminario San Carlos y muchos de los conceptos de Orrego, como la expresión, la profundidad y la mística, están presentes en la filosofía aprista de esos años. De los tres apuntes antibiográficos, la educación, la prisión y la política, reclaman la indefinición del intelectual peruano, una vida esquiva pero ante todo oscura. Y es que la antibiografía es la marca de un etos de un personaje que ha enunciado continuamente desde la oscuridad. Antenor Orrego es ante todo un filósofo, y más específicamente un filósofo de la oscuridad. En su pensamiento se encuentra la búsqueda de una capa profunda y cavernaria que está en constante demanda de expresión, es decir, de realización estética. La intuición, un método rigurosamente que Orrego toma del espiritualismo de Bergson, es el trayecto que permite al filósofo revelar esta oscuridad, iluminar un camino. ¿Pero qué es esta oscuridad? Para Orrego recibe diversos nombres en sus libros: el espíritu, el ser, la materia no organizada o incluso Dios. El método de la intuición permite entonces revelar una zona determinada de ese fondo oscuro, es decir, expresarla. Ahora bien, no debemos pensar que este ejercicio es puramente individual, como un producto de la psicología personal o un internalismo aristocrático, algo que criticaba Zullen al espiritualismo del 900. El camino de la intuición es, tanto en Orrego como en Mariátegui, siempre colectivo, porque la oscuridad es el fondo de toda sociedad, como los modos de un solo Dios o las ramas de un solo tronco y raíz. Esta oscuridad se encarna en la tierra, que es el sustrato material, el ámbito en el cual se desarrollan las existencias y experiencias humanas como expresiones estéticas. Por ello, la propuesta de Orrego es dar cuenta de esa oscuridad colectiva, es decir, la capa profunda de la tierra, geos, que encuentra en constante demanda de expresión, en constante demanda estético-política. Salazar Bondi, quien hace una revisión pasajera y algo injusta de Orrego, para Salazar, el pensamiento de Orrego se considera la filosofía oficial del aprismo, y su periodización filosófica ofrece un marco para constatar con la imagen del movimiento ideológico aprista. Otros críticos menos refinados también destacan esta labor, tales como Luis Eduardo Enríquez, autor de Aya la Torre, la estafa política más grande de América, quien señala a Orrego como una modestísima versión criolla del nazi Rosenberg.
Pero si bien el pensamiento de Orrego se convierte en alguna manera en el piso ideológico del aprismo auroral, su filosofía no se reduce al aprismo. Su pensamiento intuicionista y esteticista de Orrego germina en el 11 al 20, donde además de escribir un ensayo modernista, El arte moderno, publica el 16 de mayo del 13 en el diario La Razón el texto Extensión Universitaria, siendo síntoma del proyecto de Orrego por la creación de las universidades populares, según Ramos Rao. A esto se suma el rol de Orrego como cooperante de la protesta anarcosindicalista encabezada por Eduardo Chávez Terrazas y Manuel Arévalo durante los conflictos capitalistas con los hacendados azucareros en el Valle del Chicama y Santa Catalina. En este primer tramo de su pensamiento, un tramo intuicionista y esteticista, la influencia de Bergson y la intuición creadora son evidentes. Esta fase no ha sido publicada en las obras completas, que comienzan a recopilar sus artículos desde el 18, dejando más de 70 artículos que se han publicado en La Reforma, Cultura Infantil, El Derecho Obrero, Iris, entre otras revistas que han tenido que ser recopiladas por ediciones como la de Peralta y la de Fernández y Januzzi. En este periodo, Orrego celebra a Chocano, a Rubén Darío, a Francisco García Calderón, es decir, no es un rupturista con toda la generación del 900. Hay un modernismo fusionado con una profunda convicción vanguardista de define Orrego. Sin embargo, si se parte de la periodización del APRA en los años 20, se puede afirmar que la filosofía política de Orrego se relaciona indudablemente con los periodos apristas del 24 y el 27, enfocados en la emancipación de la libertad de la América Latina. Del 28 al 30, durante el Plan de México, que buscaba desarrollar el capitalismo nacional y resistir al embate del imperialismo. Y del 31 al 39, cuando se impulsa un Estado técnico. Estos momentos se relacionan con la segunda fase de Orrego, marcada por el espiritualismo americanista, por la reivindicación de la misión de América Latina, el contacto con José Carlos Mariátegui, la creación de Helios, un libro que fue quemado, suprimido por las persecuciones policiales, y la consolidación del grupo El Diario El Norte, pero también con el periodo más comentado en la filosofía del cajamarquino, un espiritualismo materialista, donde articula su visión de la cultura como motor de transformación social y política a través de un pueblo-continente. Con mayores periodos en la cárcel, entre el 40 y el 53, Orrego muestra su apoyo a Haya de la Torre a pesar del cambio político que abogó por un capitalismo democrático al estilo norteamericano. Aquí una hipótesis sobre el filósofo oscuro. Si en Prada la transformación se da de arriba hacia abajo, es decir, del genio aristocrático al pueblo necesitado de educación, la perspectiva revolucionaria de Orrego se construye de abajo hacia arriba, de la fuerza plástica del pueblo hacia su realización continental, pueblo-continente. Así como sucede en la ética del individuo, para que éste pueda expresarse debe buscar en su yo profundo, su esencia divina. A nivel político, el yo profundo de la tierra se funda en espacios subterráneos, habría que decir el yosotros profundo en todo caso, que permitieron la proliferación de un tipo de pensamiento relacional e integrista en América Latina que deviene una política educativa. El aprismo de Orrego se vive desde la clandestinidad hacia la institucionalidad vital educativa, desde las cartas hacia la formulación de un partido, como diría Mario Vergel, de las cárceles hacia la revolución política, de los periódicos clandestinos en toda Latinoamérica hacia los discursos públicos en la Cámara de Senadores, desde lo subterráneo a lo claro, desde el signo de la Pacha al signo del Inti, como diría en Pueblo Continente. Hago una cita un poco extensa de Orrego, pero me parece importante. Cito a Orrego. El aprismo viene a precisar, a servir con punto magnético de fuerza, a traslucir un vasto estremecimiento multitudinario, este nuevo estado de conciencia. Al caudillismo militar y personalista sucede el héroe civil, que es innumerable, que es la masa misma que se deja matar heroicamente en las trincheras de Trujillo, que se triza en las mazmorras del Frontón, de la Intendencia y del Real Felipe, que agoniza en las selvas infernales del Satipo y de Madre de Dios, que cae en los fusilamientos clandestinos bajo los muros de Chanchán, que se abate en los asesinatos de Huaraz, Cajamarca, Cajabamba, Ayacucho y Huancavelica, que mueren, en fin, cantando la marsellesa de los fusilamientos de los marineros de la escuadra de San Lorenzo. Ahora bien, ¿qué sucede en los últimos años de vida de Orrego? Según se evidencia, el último periodo no coincide íntegramente con la filosofía política aprista.
Mientras desde el 54 se produce el mensaje a la Europa nórdica y los 30 años del aprismo y la postura recelosa de allá de la Torre a la Revolución Cubana, Orrego la apoya abiertamente en su conocida carta abierta a Fidel Castro. A esto hay que sumar que durante su encarcelamiento en el gobierno de Odría, casi 7 años del 49 al 56, Orrego muestra desde la cárcel un interés renovado por el ritmo del paisaje y un retorno a una ontología aún más oscura, reflexiva respecto al existencialismo de Heidegger y al orientalismo, que intenta reflexionar sobre la libertad. En este último periodo, si bien siempre con el rótulo de aprista, la filosofía de Orrego excede el tránsito y los virajes políticos, y haciendo lo mismo que advierte en Vallejo en el 22, destripa los muñecos de la política para, en un sentido de prueba espiritual, volver a la oscuridad, al ser y al fondo del muñeco. Aquí el contacto final con Vallejo y en este último periodo, Antenor Orrego, parafraseando a Vallejo en el prólogo a Trilce, Antenor Orrego está destripando los muñecos de la política, los ha destripado ya. Para terminar, Orrego representa uno de los múltiples lados del prisma que conforma el aprismo en sus primeros años, siendo el componente ideológico, filosófico y conceptual de la maquinaria política. Así, mientras Allá de la Torre, influenciado por la relatividad de Einstein, criticaba los ciclos históricos de Spengler y la falta de claridad de Toynbee desde una perspectiva óntica centrada en el espacio-tiempo, Orrego lo hacía desde una visión ontológica, apoyada en un versonismo marxista. Mientras que Aya adopta el concepto de pueblo-continente de Orrego, vinculándolo a una visión geopolítica vital, es decir, que intenta reconocer una categoría en el contexto geopolítico, Orrego lo desarrolla como una idea más profunda, un proyecto o virtualidad de la Tierra, más que una metodología política concreta. De este modo, lejos de ser contrarios, son complementarios dentro de la compleja estructura prisma del aprismo. Si algo ha querido señalar esta presentación es que la filosofía de Orrego nace de una profunda indefinición, de una oscuridad en todo sentido, filosófico y político, pero es una oscuridad que busca la expresión, es un Dios que busca manifestarse, es una esencia espiritual que quiere fulgurar, es decir, busca lo iluminado. Pensemos aquí en Orrego como un topo, un intelectual que penetra en la oscuridad esencial de la tierra y busca revelarla a través del método de la intuición que subterránea no solo fundamenta la ideología aprista desde sus comienzos, sino que también influye en su práctica política inicial, llevada a cabo en espacios clandestinos, es decir, oscuros y subterráneos. Esto nos permitirá entender que el método del camino de la intuición se expresa en una política del ascenso. Dicho esto, la propuesta de Antenor Orrego es un llamado a la filosofía vital que busca en la carne y el corazón las raíces de la tierra-pueblo. Su legado se manifiesta en la forma en que invita a los pensadores contemporáneos a reconocer a la indeterminación y el caos la oportunidad para crear nuevas formas de conocimiento que sean auténticamente latinoamericanas. Muchas gracias.